Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase 6 de instalaciones de interiores, instalaciones eléctricas de interiores para primer año de bachillerato. En esta clase se tratarán de abarcar los siguientes temas: cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión, previsión de potencia, sección de conductores, procedimientos normalizados de cálculo de instalaciones de baja tensión, normativa y reglamentación electrotécnica aplicables en las instalaciones. Quiero primero resaltar que estos temas, por lo menos los tres primeros, son temas que ya hemos revisado. Las primeras clases ya estuvimos haciendo instalaciones eléctricas de interiores, rediseño de la parte eléctrica de un plano arquitectónico, en la cual hemos usado ciertas cargas y hemos procedido a hacer el dimensionamiento de los conductores en base a las tablas y reglamentaciones que se deben seguir para que sean seguras. Y también hemos hecho el dimensionamiento del diagrama unifilar, que es toda la instalación desde la cometida, pasando por el medidor hasta el panel de distribución, que es donde ya se encuentran los disyuntores o breakers que distribuyen la energía eléctrica a cada parte de nuestra casa. Para cumplir entonces con el pénsul, vamos a enseñar eso de nuevo, pero esta vez lo vamos a focalizar a lo que vendrían a ser cargas puntuales. O sea, vamos a hacer el cálculo de estas cargas y estas potencias, pero para distintos tipos de cargas que no hemos visto todavía, que son las siguientes. En el caso anterior ya habíamos revisado cargas comunes y corrientes. En este caso vamos a ver otro tipo de cargas que también son usuales en una edificación no tan básica. Primero, el refrigerador consume 600 vatios y se conecta a 120 voltios. Luego, la hucha eléctrica consume 4000 vatios y se conecta a 120 voltios. La lavadora consume 800 vatios, se conecta a 120. La secadora consume 3500 vatios, se conecta a 240. La cocina eléctrica consume 6000 vatios, se conecta a 240 voltios. O sea, es una carga bifásica. Una bomba de agua que consume 500 vatios se conecta a 120 voltios. Una computadora consume 300 vatios y se conecta a 120 voltios. Un triturador consume 400 vatios y se conecta a 120 voltios. Un motor de garaje consume 400 vatios, se conecta a 120 voltios. Un aire acondicionado de sala consume 1400 vatios, se conecta a 240 voltios. Entonces en este ejemplo vamos a efectuar el problema, pero con una mayor cantidad de cargas diferentes para tener una experiencia un poco más abierta. Antes de comenzar, también quisiera puntualizar en lo siguiente. Aquí tenemos un toma corriente para cocina eléctrica, es el que se encuentra aquí. ¿Por qué lo muestro? Porque los tomacorrientes para cargas bifásicas, el de cocina eléctrica no es igual al de un aire acondicionado, y al mismo tiempo no es igual a otras cargas. Por ejemplo, este aquí es muy parecido, si no me equivoco, es el mismo que se utiliza para las máquinas de soldar de 220 voltios, para los técnicos en mecanizado. Bueno, entonces cuando vayan a instalar una cocina eléctrica, por favor enfóquense bien en el enchufe para poder escoger el tomacorriente adecuado, que por lo general es este. Bueno, como ya lo hemos hecho antes, ya habíamos presentado esta tabla, que es la tabla de conductores para el diámetro de conductores con su capacidad de corriente, ¿verdad? Esta es una tabla reglamentada que se debe seguir. Y si se observa, también se define también por la temperatura. En nuestro caso, en una instalación residencial nunca vamos a estar a más de 60 grados centígrados. Esta acá que dice 75 grados centígrados, 90 grados centígrados, ya son ambientes industriales. Ahora podemos decir, por ejemplo, si estamos trabajando en un cuarto de calderas, donde por lo general estas se encuentran a más de 100 grados centígrados, el ambiente podría estar a unos 90 grados centígrados y deberíamos usar este tipo de conductores. ¿Sí? Según eso se vería qué tipo de conductor y qué capacidad trabajaría. Lo que lo hace diferente no es tanto el diámetro, sino el tipo de aislamiento. Si se observa aquí, THHN XHHW-2, THWN-2, es el aislamiento, el material, ya que estos aislamientos están diseñados para soportar una mayor temperatura que los de acá. ¿Sí? Bueno, vamos al ejemplo entonces. En este ejemplo es parecido al anterior, pero ¿qué lo hace diferente? Lo hace diferente que tiene una sección más, que es la sección de lavandería,
una parte del patio, y también vamos a emplear a dimensionarlos con muchas más cargas puntuales. ¿Qué son? ¿Por qué le llamo cargas puntuales? Le llamo cargas puntuales porque son cargas que no pueden estar en paralelo o en serie con otro tipo de cargas, sino que necesitan necesariamente su propio circuito. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el refrigerador, que el tomacorriente va directamente al panel de distribución. Cuando tiene esta flechita, significa que se dirige directamente al panel de distribución, que es este. ¿Por qué? Porque el refrigerador es una carga que va a estar conectada todo el día y es muy importante. Aunque no consume mucho bateaje, bueno, 600 vatios es más o menos una cierta cantidad de bateaje. Pero como es una carga importante que va a estar conectada siempre, porque siempre necesita estar trabajando, entonces necesita tener su propio circuito hacia el panel de distribución para evitar que otras cargas en paralelo vayan a ocasionar algún tipo de problema. Por ejemplo, acá la cocina eléctrica de igual manera necesita su propio tomacorriente que se dirija directamente hacia el panel de distribución con su propio disyuntor. En el caso de la cocina es evidente, porque una cocina de inducción o cocina eléctrica consume alrededor de 6000 vatios, lo cual es una potencia considerable, entonces no la podemos poner en paralelo o en serie con otra carga. De igual manera, bueno, así iremos viendo distintas cargas. Por ejemplo, acá tenemos para un motor, en el caso el motor del garaje que va a subir y bajar la puerta plegable. También es una carga especial porque es una carga mayormente inductiva que va a hacer un trabajo distinto al de las otras cargas. Aparte que el motor, al hacer fuerza, va a presentar picos de corriente al momento que trabaja, es decir, la corriente va a subir mucho por intervalos de tiempo pequeños al momento de encenderse y también al momento de cambiar de giro de ser posible. Entonces, si hubiesen cargas conectadas en paralelo, estas se podrían ver afectadas en su funcionamiento por este motor. Por eso se le debe colocar su propio circuito hacia el panel de distribución. Y así. Bueno, vamos a revisar cómo está estructurado esto, ¿no? Vamos a revisar circuito por circuito para luego proceder a llenar la tabla de planillaje, hacer los cálculos de los cables, los conductores, los conductos o tuberías y lo que haga falta. Primero el primer tomacorriente. El primer tomacorriente, T1.1. Este corresponde a un refrigerador. Aquí dice refrigerador 600 vatios. Una carga monofásica. Tomacorriente T1.2. T1.2, esta aquí corresponderá a una ducha eléctrica. La ducha eléctrica solo es de una fase, pero consume 4000 vatios. Tomacorriente 1.3. Tomacorriente 1.3 es este. Este tomacorriente, el 1.3, es para una lavadora. La lavadora consume 800 vatios y es una carga monofásica. El tomacorriente 1.4 se observa que es una carga bifásica que usa 240 y en este caso es para una secadora que consume 3500 vatios. Así lo hemos dimensionado. Secadora que consume 3500 vatios, el 1.4. El siguiente es el 1.5. Corresponde a una cocina, ya lo revisamos hace un momento. La cocina eléctrica consume 6000 vatios, es bifásica, dos fases, 240 voltios, dirigidos hacia el panel de distribución directamente. Luego viene el 1.6, donde se encuentra, aquí está. El 1.6 es una bomba de agua para la lavandería. Esta bomba de agua consume alrededor de 500 vatios y es monofásica. Luego sigue el 1.7, que se encuentra acá, es para una computadora de escritorio. Esta computadora consume 300 vatios. Como dije, el caso de una computadora de escritorio sí es una carga importante, porque puede que una computadora la tengan encendida todo el tiempo, dependiendo del trabajo. Y si es de escritorio, sí es una carga puntual, que necesita su propia instalación eléctrica.
Por eso tiene que tener una instalación que vaya directamente al panel de distribución. Ya, esa es la 1.7. Luego viene la 1.8, que es un triturador, en este caso el de acá. Es una carga monofásica que consume 400 vatios. Asimismo, el triturador es un motor en sí, es un motor con cuchillas. Por ser un motor de corriente alterna, necesita su propia instalación hacia el panel de distribución. Luego viene el 1.9, que es un motor de garaje. Ya lo revisamos, en este caso es un motor de corriente alterna monofásico que consume una potencia de 400 vatios. Luego viene la 1.10, la cual corresponde a un aire acondicionado de sala. Estos consumen 1400 vatios y por esa razón necesitan aparte que es una carga bifásica, utiliza 240, por esa razón necesita su propia instalación hacia el panel de distribución. Luego del 1.10 viene el 1.11, que es este. Se observa que el 1.11 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tomacorrientes. Otra vez, 1.11 tiene 1, 2, 3, hasta el 3, 4, 5 y 6 tomacorrientes distribuidos en la cocina, bodega, baño y pasillo. ¿Sí? Cada tomacorriente consume una potencia alrededor de 150 vatios. Entonces 6 por 150 nos da una potencia total de 900 vatios. Eso vendría a ser para el circuito T1.11. Recuerden que le digamos T1.11. El 1 es porque se dirige al panel de distribución 1 y el 11 porque es el 11º circuito de tomacorrientes. Es necesario seguir esta nomenclatura porque en otras edificaciones más complejas no solo van a tener un panel de distribución, pueden tener 2 o 3 o más, dependiendo de qué tipo de edificación sea, peor si es un edificio. Entonces por esa razón se sigue esta nomenclatura para identificar que tal circuito pertenece a tal panel de distribución. Ya. Luego sigue, después del T1.11, el T1.12. Es este de acá. Tiene 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tomacorrientes distribuidos en la sala, cuarto y los dos cuartos. De igual manera consumiría 150 cada uno, 150 por 6 son 900 vatios y son monofásicos. Una observación, ¿por qué los dos circuitos tienen 6 y 6? Porque recuerden que en tomacorrientes no podemos pasar de 10 tomacorrientes para comenzar por cada circuito. Y segundo, las cargas deben estar balanceadas. Cuando digo balanceadas es que si un circuito tiene 10 tomacorrientes, trato de que el otro también tenga 10 tomacorrientes para que las cargas sean iguales. No siempre se va a poder hacer esto, claro, pero lo más cercano posible es lo correcto. Así sea que uno tenga 8, el otro tenga 10 o 7 y 10, pero no tan desbalanceado. Porque es importante balancear las cargas, porque eso es una práctica más apropiada para las redes eléctricas, beneficia a la red eléctrica. Luego de esto sigue el circuito A1.1. El A1.1 se encuentra, ya el circuito de alumbrado, este de aquí, A1.1, está formado por 1, 2, 3, 4 focos, no, 5, porque aquí hay una conexión, 5 y 6 focos que se distribuyen en la sala, cocina, bodega, baño y lavandería. Luego, recordar que cada foco, si son incandescentes, consumen 100 vatios, si son ahorradores, consumen unos 60 vatios. Asumamos que son incandescentes, en el peor de los casos. 100 por 6 son 600. Entonces todo el circuito de alumbrado a 1.1 consume 600 vatios y es monofásico. ¿Sí? Los interruptores son estos de aquí. Interruptor para estos dos focos. Este interruptor para estos otros, este foco. Este interruptor para este otro foco. Este interruptor para este otro foco y este interruptor para el otro foco de acá de la lavandería. Ahora,
Para el A1.2, el A1.2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 focos. Tenemos 6 focos. Estos 6 focos, que son del A1.2, corresponderían a 600 vatios, 100 vatios por cada foco. Este foco tiene su interruptor aquí. Este otro foco tiene su otro interruptor acá, porque es un foco del pasillo. Este foco acá tiene su interruptor de acá, detrás de la puerta del cuarto. Este foco tiene su interruptor acá. Y estos dos focos que son para la parte de fuera del patio tienen su interruptor acá. De igual manera, como lo dije, se observa que hay alrededor de 6 focos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tratamos de que esté balanceado el circuito con respecto a los otros y de no pasarnos de 10 focos, porque eso ya sería sobrecargar el circuito, ¿sí? Listo. Una vez hecho el circuito, bueno, una vez entendido cómo está distribuida todas las cargas, procedemos a llenar la tabla o el planillaje, que vendría a ser la tabla para el panel de distribución. Una vez que vamos llenando, vamos haciendo los cálculos, ¿sí? Procedamos entonces. Primero, vamos a proceder a llenar este. Aquí corresponde el panel, aquí el nombre del circuito, aquí el conductor, aquí el voltaje, la fase, los amperios, los polos, los ductos, la potencia y los servicios. Ya, yo les voy a hacer una pregunta para que lo piensen un momento. ¿Cuántas fases debería tener deberían llegar desde la acometida? ¿Cuántas fases? No me refiero al neutro ni a la Tierra, sino cuántas fases deberían llegar para nuestro sistema de instalación eléctrica considerando las cargas que hemos colocado. Ya, la respuesta es que se deben colocar dos fases. ¿Por qué se deben colocar dos fases? Porque tenemos nosotros cargas bifásicas como son la cocina eléctrica de inducción, como son el aire acondicionado que también es bifásico y entre otras. Entonces, como tenemos cargas bifásicas, necesariamente tenemos nosotros que recibir dos fases desde nuestra acometida. Bueno, continuando, vamos a llenar nuestra planilla. Vamos a proceder a ingresar cada uno de las cargas de los circuitos para poder tener constancia del dimensionamiento de todos los elementos, incluyendo el panel de distribución. Ya, el primer circuito que vamos a llenar es el circuito de toma corriente, por eso se pone T1.1. Este circuito de toma corrientes, nosotros ¿para qué servicio lo pusimos? Lo colocamos para un refrigerador. Observemos, aquí tenemos un refrigerador de 600 vatios en el T1.1, entonces eso es lo que procedemos a llenar. Refrigerador. Ya, ¿qué potencia? Potencia de 600 vatios. ¿Cuántos polos? Los polos hacen referencia a las fases. Si un refrigerador es una carga monofásica, se utiliza un polo.
¿Cuántos amperios? Ya lo vamos a calcular. Y esos amperios es para el disyuntor principal o para el breaker de esa carga. ¿Qué fases? Las fases, como ya vimos que vamos a tener un sistema bifásico de fases A, de dos fases, vamos a llamar una fase A y la otra B. A esta vamos a llevarle la fase A. Las fases son los cables que llegan al panel de distribución. Lo recomendable sería ponerle una etiqueta a un cable para saber que esa es la fase A y una etiqueta a otro cable para saber que es la fase B, y luego ir distribuyendo las cargas a través de estos cables, a través de los disyuntores, para de esta manera tener un sistema balanceado. Es decir, no conviene colocar la mayor cantidad de los circuitos a una sola fase y a la otra no poner casi nada, porque de esa manera el circuito estaría desbalanceado. Ya, voltaje. En el caso del refrigerador consume 120 voltios. Ya, conductor ya lo vamos a dimensionar y sería todo lo que se puede hacer por el momento. Y ahora, ¿cómo encontramos esto? La cantidad de corriente la cantidad de amperaje. Ya lo hemos hecho antes, lo vamos a volver a hacer. Vamos a apartar una pequeña carilla, una pequeña página para los cálculos. Aquí está bien. Ustedes saben, vamos a quitar esto de aquí, vamos a poner aquí cálculos. ¿Qué cálculos? Ustedes saben que potencia es igual a voltaje por corriente, ¿verdad? Si esta expresión de aquí yo despejo la corriente, yo diré que corriente es igual a potencia sobre voltaje. Con esta expresión yo tengo lo que vendría a ser la corriente nominal, la corriente de la carga. En este caso dijimos que estamos dimensionando para un refrigerador que consume 600 vatios, un voltaje de 120 voltios. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 600 dividido por 120 nos da 5 amperios. Esa es mi corriente nominal, pero ahora mi corriente del disyuntor, ¿yo cómo lo calculo? La calculo como la corriente nominal multiplicado por 1.25. ¿Por qué 1.25? Ya lo hemos revisado. Para calcular mi disyuntor, yo siempre tengo que dimensionarlo para un 125% más de la corriente nominal, o sea, un 125% de la corriente nominal, que corresponde a un 25% más de su corriente normal. A lo que me refiero es que si, por ejemplo, la corriente nominal del refrigerador es 5 amperios, mientras circulen 5 amperios no pasa nada, el breaker no se va a saltar. Pero si circula un 25% más, se va a saltar el breaker, porque eso ya es indicio de que el refrigerador está trabajando mal o está entrando en cortocircuito o tiene algún problema de aislamiento. Por esa razón se lo dimensiona así el disyuntor, para poder saber de cuánto es la protección. En este caso serían 5 amperios multiplicado por 1.25, que me da ¿cuánto? Me da 6.25. Ya, ustedes se verían tentados a comprar un disyuntor de esta medida, 6.25 amperios, pero yo ya les he recalcado en clases anteriores que por normativa para instalaciones residenciales se debe colocar mínimo un disyuntor de 20 amperios con cable número 12. Disyuntor de 20 amperios con cable número 12 AWG, es lo mínimo que se debe poner. Entonces, como esto aquí no llega a los 20 amperios y no sobrepasa los 20 amperios, estará bien. Entonces le pondremos un disyuntor de 20 pongámosle un disyuntor de 20 y un cable conductor número 12. Pero ¿cuántos conductores? Para un toma corriente se necesitan dos conductores, que vendría a ser la fase y el neutro. En el caso de una carga monofásica vendría a ser dos conductores número 12 más lo siguiente que vendría a ser es la tierra, porque ya los dos primeros conductores representan la fase, el neutro o el retorno, y lo que faltaría sería la tierra. La tierra puede ser un número menor, porque la tierra solo es para las corrientes parásitas. Entonces podrían poner un tierra número 14.
No, cuando digo número menor me refiero en capacidad, por si acaso. Si ustedes se van a la tabla, se van a dar cuenta que el número 12 aguanta 20. La menor capacidad inmediata es la de 15 amperios, que corresponde al número 14. Por eso le pongo un 14 al tierra. Ya, hecho esto, ya tendría todo menos el ducto. ¿El cuánto sería el ducto? También existe una tabla de ductos, no estoy seguro si la enseñé en esta materia o en instalaciones residenciales para segundo, pero hay una tabla para los ductos. En este caso pueden si desean referirse a la tabla o ya aprenderlo de esta manera. Cuando ustedes hagan pasar un cable número 12, bueno, dos cables número 12 más otro más el tierra, deben usar un ducto de media pulgada. Por eso le pondré aquí, pondré media pulgada. Pongamos 0.5. Un ducto de media pulgada, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el siguiente circuito. Y así vamos a ir llenando la tabla hasta tener todas las cargas. Ya el siguiente circuito es el T1.2. Este circuito a qué corresponde, lo revisamos en la gráfica. Y el T1.2 corresponde a una ducha de baño. Esta ducha eléctrica, ¿cuánto consume? 4000 vatios. ¿Verdad? 4000 vatios. Consume 4000 vatios. ¿Cuántos polos? Si es esta ducha eléctrica es monofásica, trabaja con 120 voltios. Entonces solo utilizará un polo, porque es monofásica. ¿Qué fase? La otra fase, la B. Si ya usamos la A, ahora usamos la B para equilibrar el sistema. ¿Cuántos amperios? Ya lo vamos a calcular. Si tenemos 4000 vatios, vamos haciendo el cálculo, lo hacemos acá. De igual manera aquí, sería 4000 dividido para 120, que nos da ¿cuánto? 33. Esos 33 amperios lo multiplicamos por 1.25 para poder sacar lo que vendría a ser la corriente del disyuntor y nos da 41. 41 amperios. Un disyuntor de 40 estaría bien, porque como esto ya es un valor estimado que sobrepasa la corriente nominal, 41 estaría bien. Yo creo que que exceda eso, por ejemplo, si nos referimos a la tabla, tenemos que comprar uno de 40 amperios o uno de 55. Yo creo que el de 40 está bien. Vamos a dimensionarlo para 40 amperios. Y el cable para el de 40 amperios, ¿cuánto es? También tenemos que ver el cable. El cableado para el de 40 amperios, vamos a la tabla, el cableado para el de 40 amperios es el cable número 8. Entonces, como es el cable número 8, ponemos dos cables número 8, que vendría a ser para la fase y el retorno, más una tierra número ¿cuánto? Ya dijimos que la tierra puede ser un cable inmediatamente inferior. Si usamos el número 8, que utiliza 40, el inmediatamente inferior es el de 30 amperios que es de cable número 10. Entonces podemos colocar un cable número 10. Número 10, más tierra número 10. Hecho esto, ya se nos faltaría el tubo. Ya saben que esto lo pueden revisar en una tabla especial, pero pueden aprenderlo ya para estas cargas puntuales, que son cargas que siempre se van a repetir de la siguiente manera. Si tengo dos cables número 8 más un tierra número 10, lo que debo utilizar es una tubería de 1 pulgada. A más grueso el cable, más gruesa la tubería, ¿no? Ya, vamos con la siguiente carga, la carga T1.3. ¿A qué corresponde esta carga T1.3? La carga T1.3 corresponde a una lavadora, esta de aquí. Esta lavadora consume 800 vatios y es una carga con un voltaje de 120.
lavadora, 800 vatios, 120. ¿Qué fase? La fase vendría a ser la otra fase. Si usamos la B, ahora la siguiente fase, que es la A. ¿Cuántos amperios? Ya lo vamos a calcular. ¿Qué polo? Un polo porque es monofásica. ¿Cuántas pulgadas? Ya lo vamos a poner. Y esto de acá también. Ya, vamos entonces a calcular los amperios. Si utiliza 800 vatios, vamos a hacer el cálculo, porque no hemos visto hasta ahora un ejemplo con 800 vatios. O sea, un ejemplo anterior con 800. Vamos a poner 800. Aunque lo más seguro es que no sobrepase los 20 amperios. 800 dividido para 120, 6. 6.6. Luego los 6.6 amperios de la corriente nominal la multiplicamos por 1.25 para calcular la corriente disyuntor y nos da 8.3. Como esos 8.3 no excede los 20 amperios, hasta ahí queda. Como no excede los 20 amperios, tenemos que colocarle uno de 20 porque es lo mínimo que nos exigen. Entonces ponemos uno de 20. Ya sabemos que cuando ponemos uno de 20, el cable que debemos usar es el cable número 12. La lavadora es una carga monofásica, entonces vendría a ser 2 número 12 más el tierra número 10. ¿Ya? Perdón, número 14. Más el tierra número 14. Inmediatamente inferior en capacidad. Y el tubo 0.5 pulgadas. O sea, de media pulgada. Ya. Vamos con la carga T1.4. La carga T1.4, ¿qué corresponde? La carga T1.4 corresponde a una secadora, vendría a ser esta. Como se observa, es una carga bifásica de dos fases y consume, según lo que ya hemos visto de cargas puntuales, la secadora consume 3500 vatios. Secadora, 3500 vatios. Este caso utiliza dos polos porque es una carga bifásica. Y ahora calcularemos los amperios. Si utiliza dos fases, la fase AB, tenemos que tomar las dos, utilizará 240 voltios. Y ya veremos, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el cálculo para los amperios. Utiliza 3500 vatios. Vamos a ver, nos ponemos aquí y verificamos. 3500 dividido para 240. 3500 dividido para 240 nos da ¿cuánto? Entonces tomamos 3500 dividido para 240, nos da 14. Nos da 14.5. Estos 14.5 los multiplicamos por 1.25 y nos da la corriente del disyuntor. Que nos da un total de 18.2. Ya, esto de aquí era para la secadora. Ya, un momento. $18.2 sí, 3500 dividido para 240 igual nos da 14.5. Por 1.25, 18.2. Nos veríamos tentados a colocar un disyuntor de 20 amperios. Habríamos intentado colocar un disyuntor de 20 amperios, pero
pero lo recomendable en el caso de una secadora, por tener una potencia tan considerable, sería colocar uno de 30. 18.2 se acerca mucho a los 20 amperios. Esa es una observación que hay que tener. Una secadora es una carga considerable, fuerte. Entonces, si en algún momento la secadora se llegase a atorar con algo de ropa un poco dura, por así decirlo, o la sobrecargan, fácilmente su corriente nominal podría alcanzar los 20 amperios y el breaker saltaría. Entonces, lo recomendable en este caso es ponerle uno de 30. Entonces aquí le pondremos uno de 30 para la secadora. ¿Y qué tipo de cable? Para el de 30 nos vamos a la tabla y dice que el de 30 es un cable número 10. Entonces tendremos dos cables número 10, ¿verdad? Más un tierra. Y aquí vamos a colocar el inmediatamente inferior en capacidad, que vendría a ser para el de 30, el que es inmediatamente inferior es el 20 amperios, que vendría a ser un número 12. Entonces ponemos un número tierra número 12. Entonces, colocando el tierra número 12 tendremos esta expresión, y esta vendría a ser el dimensionamiento de cables que necesitamos. Ahora, para las pulgadas, en el caso de la secadora, un tubo de 3/4 de pulgadas estaría bien. Un tubo de 3/4 de pulgada. Bueno, tenemos que poner de otra manera. 3/4 de pulgada. Ya, 3/4 de pulgada. Entonces ahora la siguiente carga es la T1.5. ¿En qué consiste esta carga? La cocina. Nos vamos a la gráfica y el T1.5 es el que se encuentra aquí, la cocina de inducción. La cocina de inducción, en este caso de ley, es una carga bifásica que consume 240. Ya, entonces, en el caso de la cocina es una carga bifásica. La cocina es una carga bifásica que consume 240. Ya vamos a colocar entonces aquí cocina. Consume 6000 vatios. Consume 240. Tendría que usar dos fases porque es una carga bifásica. ¿Cuántos polos? Dos polos, obviamente. Y ahora vamos a calcular lo que vendría a ser la cantidad de amperaje. Nos vamos entonces a hacer el cálculo: 6000 vatios, 240. Aquí sería 6000 dividido para 240, ¿cuánto da? Nos da 25 amperios. Lo multiplicamos por el 1.25 para calcular el dimensionamiento del disyuntor. Nos da 31.5. De aquí viene la pregunta: ¿le colocamos el de 30 o el de 40? Recomendación: el de 40. Porque si le colocamos el de 30, como el de 30 se encuentra al ras, puede estarse saltando el disyuntor en algún momento. Entonces coloquémosle uno de 40 amperios para que trabaje. Entonces le ponemos uno de 40 y revisamos en la tabla para ver cuánto consume el de 40. El de 40 amperios consume, no que consume, sino que para qué cable se lo dimensiona, para un cable de número 8. Se colocamos aquí dos cables
número 8, dos cables número 8 más el tierra número, en este caso, ¿cuál sería? Si sabemos que el cable número 8 consume 40 amperios, el inmediatamente inferior es el de 30 amperios que consume 10, perdón, que está dimensionado para el cable número 10. Entonces aquí debemos colocar el cable número 10 y ese sería la correcta dimensionamiento de la instalación para la cocina. Ya, ahora, ¿qué cable debemos colocar? Ya habíamos trabajado con el número 8, ¿sí ven? Dos número 8 y tomacorriente número 10. Entonces debería ser un cable de 1 pulgada. Perdón, una tubería de 1 pulgada de grosor. Ya, entonces una vez hecho eso, procedemos a la siguiente instalación. Ya, lo que sigue es la bomba de agua, el computador, el triturador, motor de garaje. Vamos a adelantar todo esto hacia la parte de la iluminación. ¿Por qué? Porque todas esas cargas no sobrepasan del disyuntor de 20 amperios, porque son cargas de 600 vatios, 500, del orden de los 500 vatios, no sobrepasan los 600 vatios. Entonces de ley para todas ellas bastará un disyuntor de 20 amperios y todo lo que vendría a ser el conexionado se va a repetir. A partir del tomacorriente 1.6, vamos a colocar aquí T1.6, T1.7, aparte que no hay mucho tiempo, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12 y viene ahí el alumbrado A1.1. Ya. Ahora, para el T1.6 vamos a colocar cada una de las cargas. Después de la cocina viene bomba de agua, luego de la bomba de agua viene el computador, luego viene el triturador, luego viene el motor de garaje, luego viene el aire acondicionado, luego viene la cocina. Bueno, en este caso viene una serie de circuitos de tomacorrientes que abarca la cocina, bodega y baño. Luego viene la serie de tomacorrientes que abarca la sala y cuartos. Y viene el alumbrado. El alumbrado es para lo mismo, sala, cocina, baños. Y el otro alumbrado es para el garaje y cuartos. Ya, la única carga importante aquí es el aire acondicionado, ya que el aire acondicionado consume 1400 vatios. Y para la naturaleza de esos 1400 vatios, trabaja con dos polos y con 240 voltios. Por ello, se le debe dimensionar de forma apropiada el cableado. Vamos a calcularlo. Dije 1400 vatios, ¿no? El aire acondicionado 1400 vatios dividido para 240. Son 5.8 amperios multiplicado por 1.25 7.29. Ya.
Ya, pero ¿cuánto debemos colocarle para el disyuntor? Se recomienda para aires acondicionados colocar mínimo un disyuntor de 30 amperios. Esa es otra normativa. Así como hemos dicho que para instalaciones comunes y bifásicas se recomienda mínimo uno de 20, para aire acondicionado se recomienda mínimo uno de 30. Entonces vamos a colocarle el de 30. Y para 30, ¿qué tipo de cableado se utiliza? Ya lo hemos hecho antes, si ven, aquí hay uno de 30, vendría a ser esto. Dos número 10 más tierra número 12. Las dos fases AB, y para el tubo, para el mismo de 30 que mencionamos hace un momento, es 3/4 de pulgada. Ya, ahora escuchen con atención. Todo lo demás, por ejemplo la bomba de agua, consume 500 vatios. El computador 300. El triturador 400. El motor de garaje 400 también. Perdón, 400. La cocina, este es el sistema de tomacorriente de cocina, bodega y baño. Dijimos que habían 6 tomacorrientes por toda esa instalación, 6 por 150, da un total de 900. Sala cuartos también nos daban 900 porque también habían 6 tomacorrientes. Acá, de lo que es sala en alumbrado para la sala, cocina y baños, habían 6 focos de 100 vatios cada uno, 600 vatios. Y acá habían también 6 focos de 100 vatios cada uno, 600 vatios. Ya, observación. Aquí hay 600, 600, 900, 900. Tal vez por los de 900, para los de 900, el de 900 vatios que está aquí, que es por los 6 tomacorrientes. Pero igualmente se utiliza de 20 amperios. No va a pasar de la cota. Si lo calculamos, sería 900 dividido para 120. ¿Me da cuánto? Me da 7.5. Por 1.25 me da 9.3. 9.3 no llega hasta los 20, entonces 20 amperios es suficiente. Lo que quiero decir es entonces que a todas estas cargas aquí se le va a dimensionar de 20, porque ninguna va a exceder esa capacidad. Listo. Ya, entonces, y en cambio aquí las fases se les va a alternar. Si ya usamos fase A, B, A, aquí sería B, acá sería A, aquí sería B, acá sería A, acá sería B, acá sería A, acá sería B, A. En los de aquí, como son de 20 amperios, vendría a ser de media pulgada. Todo esto de aquí vendría a ser de media pulgada. Lo que vendría a ser acá la alimentación, obviamente, son cargas monofásicas, en su mayoría 120 voltios. Y acá, como son para 20 amperios máximo, sería 2 número tierra, perdón, 2 número tierra, perdón, 2 número 12 más tierra número 14. Ya, todo menos el alumbrado.
Aquí tenemos dos circuitos alumbrados, que son sala, cocina y baños y garaje y cuartos. El alumbrado 1.1 y el alumbrado 1.2. Estos alumbrados, que con este caso consumen cada uno 600 vatios, en lo que es el cableado, vamos a usar el cable número 12, sí, pero solo necesitamos dos cables número 12, y nada más. ¿Por qué? Porque son circuitos de alumbrado. Los circuitos alumbrados como tal no tienen tierra, solo tienen cable número, o sea, solo tienen la fase y el retorno, nada más. Entonces podemos pedirlos como dos cables número 12. Hay quienes saben pedirlos también como THHW, que es una referencia a un tipo especial de aislante que lo hace más flexible, nada más, o el que ustedes prefieren. Pero recordar, al alumbrado solo serían dos terminales, la fase y el retorno. Ya, en la siguiente clase vamos a hacer lo que vendría a ser el diagrama de distribución. Perdón, ya calcular lo que es el diagrama unifilar, porque no hay tiempo. Vendría a ser esto. Lo calculamos la potencia diversificada y lo siguiente. Pero para terminar, vamos a hacer esto. Vamos a leer esto que también nos exigía el PENSUL. Decía, normativa y reglamentación electrotécnica aplicables a las instalaciones. El objetivo de esto es garantizar el correcto funcionamiento y la completa seguridad que deben tener todas las instalaciones. El reglamento electrotécnico de baja tensión, REBT, es el que refleja las instrucciones técnicas que se describen en baja tensión. ¿Ya? Entonces, este es un reglamento muy extenso. Entonces vamos a entender que este describe la forma segura y correcta de efectuar las instalaciones eléctricas, y vamos a leer ciertas consideraciones que este expresa. Este reglamento establece que para las instalaciones eléctricas domésticas las distribuciones de corriente alterna deberán ser de 230 voltios en tres fases para las redes trifásicas de tres conductores, las más utilizadas en circuitos domésticos. De acuerdo con las recomendaciones de la normativa, los cuadros de luces deben colocarse lo más cerca posible de la entrada, o sea, los paneles de distribución, de la derivación eléctrica principal, que es la cometida, junto a la puerta de acceso de la vivienda, y a una altura no inferior al 1,5 metros ni superior a los 2 metros respecto al suelo. Dice, el cuadro de luces no puede instalarse en determinados espacios de especial protección o que puedan resultar potencialmente peligrosos, como cocinas, dormitorios, baños, aseos o zonas expuestas a las condiciones climatológicas, como una galería o una terraza. Los circuitos y derivaciones independientes que se dispongan en una instalación eléctrica doméstica deberán protegerse con un interruptor automático de corte unipolar con posibilidad de accionamiento y manipulaciones manuales. Se refiere al disyuntor principal que nosotros siempre dimensionamos. Acá. El factor de potencia de cada punto de luz deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0.90. Ya hemos dicho que el factor de potencia es un número entre 0 y 1 que define qué tan bien se aprovecha la potencia activa de una carga, y esta debe ser mínimo 0.90, 0.92, depende también del país en el que nos encontremos, porque son normativas expresadas de la empresa eléctrica. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación será menor o igual a que el 3%. En cuanto a caída de tensión nos referimos a que si nosotros tenemos una instalación eléctrica de una larga tirada de cable, un largo kilometraje, una larga distancia, esto provocaría que exista una caída de tensión. Es decir, si en un extremo colocamos, por así decirlo, necesitamos 240 voltios para encender un motor que está a 1 kilómetro de distancia, es posible que al otro extremo no se encuentre ese voltaje, sino de los 240 lleguen unos 230, 220, y esto se debe a la calidad del cable y entre otros factores. Entonces, por eso esta normativa expresa que solo se acepta una caída de tensión hasta el 3%, porque menos de eso ya la carga trabajaría de forma irregular.
¿sí? Hay formas de calcular eso de forma apropiada. Los conductores deberán ser de cobre y con una tensión asignada de 450 y 750 voltios y tendrán que usarse según un código de colores que identifiquen cada tipo de conductor, verde y amarillo, para el protector de tierra, verde amarillo para la tierra, azul para el neutro, marrón, negro y gris para las fases. Ya eso hay que tener presente. ¿Cuál es la codificación de colores que se deben utilizar para las instalaciones eléctricas? Ya que de esa forma cualquier otro técnico o ingeniero, pudiendo verificar los colores, sabrá qué terminal es o una tentativa de qué terminal es. Entonces, verde con amarillo es el conductor de tierra para las instalaciones. Azul para el neutro, marrón, negro o gris para las fases. Ya, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias. En la clase presencial puntualizaremos cualquier duda que tengan.